Bueno, gente, es absolutamente necesario que sepan un poquito de geopolítica para que entiendan lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y para eso nos tenemos que remontar un poquito atrás. No mucho, pero es importante que haya cosas que tengamos bastante claras. Una de ellas es que, pues, Estados Unidos se convirtió pues, en el imperio y en la mayor hegemonía de la historia gracias a esa riqueza brutal que le generaron las dos guerras mundiales a su industria militar. Dos guerras mundiales que se pelearon en suelo ajeno. Estados Unidos, el problema fue que creó en ese momento una economía basada en la guerra que llega hasta nuestros días y que está en manos de banqueros y fabricantes de armas. Y además, a principios del siglo pasado, esa gente, sobre todo esos banqueros, que además son anglosajones y sionistas, diseñaron una estafa piramidal donde se crea la Reserva Federal, que es un banco privado que fabrica el dinero y lo presta al gobierno de Estados Unidos. Sí, así como lo oyen. Lo más curioso es que se crea también la oficina encargada de cobrarles impuestos a los norteamericanos para con esos impuestos pagar la fabricación de ese dinero. Es decir, un círculo vicioso brutal, una estafa total. Así funciona la Reserva Federal y así el dólar, en base a una industria militar, se convierte en la moneda de reserva, porque básicamente la fortaleza de ese dólar está en el aparato militar que la respalda. Este tipo de economía de guerra que tiene Estados Unidos, pues lo obliga a entrar en conflictos constantemente. Por eso siempre anda buscando enemigos, reales o imaginarios. Y utiliza excusas tan poco creíbles como la lucha por la libertad o por la democracia, cuando realmente lo que ha hecho en muchísimos sitios es acabar precisamente con democracias, imponer dictaduras. Y en las últimas décadas, pues ha encontrado también nuevos mercados con nuevas excusas, como las luchas contra la droga o contra el terrorismo. Y el terrorismo merece capítulo aparte, porque con frecuencia el terrorismo lo hacen grupos que han creado los mismos servicios o las mismas agencias de seguridad norteamericanas o inglesas. Y de esta forma, pues lo han hecho para desestabilizar países y lo que han conseguido es radicalizar aún más a muchísimas poblaciones en estos países, y son grupos que hasta el día de hoy pues mantienen una actividad muchas veces fuera ya del control de los propios Estados Unidos e Inglaterra, pero otras veces pues con su beneplácito. Es el caso del Estado Islámico. Eso fue lo que pasó tras la invasión de Irak, o el de Al Qaeda tras la guerra de Afganistán. Say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." El Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, fue creado por la CIA de Estados Unidos, el Mossad de Israel y el MI6 de Inglaterra, con el objetivo de destruir a Siria. El ISIS sirve pues el propósito de que esa guerra global contra el terrorismo tenga un enemigo constante. Y se quiere pintar esa guerra como una guerra de civilizaciones y de religiones, cuando en realidad es una guerra imperial. Y de hecho los británicos llevan más de un siglo utilizando grupos islámicos para sus propósitos coloniales, ¿no? Son propósitos básicamente estratégicos y económicos. El objetivo final
pues es inculcar en la mente de los millones de norteamericanos y de toda la población del mundo que el enemigo es real y que la administración de Estados Unidos nos va a salvar de él. Imagínense, nos va a salvar de un enemigo que ha creado él mismo. La idea actual es usar a ISIS para frenar la influencia de Rusia y China. Escuchemos las palabras del coronel Richard Hayden Black, que es el ex jefe de Derecho Penal del Pentágono y senador por Virginia, que aquí lo cuenta todo con pelos y detalles. What I can tell you about Aleppo is that Russia was extremely reluctant to get involved in combat in Syria. The war began in 2011 when the United States landed Central Intelligence operatives to begin coordinating with Al-Qaeda and other terrorist groups. And we have been unwavering supporters of Al-Qaeda since before the war formally began. We are supporters of Al-Qaeda today, where they're bottled up in Idlib province. The CIA supplied them under secret Operation Timber Sycamore. We gave them all of their anti-tank weapons, all of their anti-air missiles. And Al-Qaeda has always been our proxy force on the ground. They, together with ISIS, have carried out the mission of the United States, together with a great number of affiliates that really are kind of interchangeable. You have the Free Syrian Army. Soldiers move from ISIS to Al-Qaeda to Free Syrian Army rather fluidly. And so we started that war, but the United States has a strategic policy of using proxies to engage in war. And our objective was overthrow the legitimate government of Syria. And in order to do that, we employed proxy soldiers who were the most vile of all terrorists. Something very similar is happening right now. Bueno, el caso es que actualmente Estados Unidos tiene más de 800 bases y posiblemente hasta 1000 bases militares en los 5 continentes. La cuarta parte de ellas son secretas y están en su propio territorio, más de 4000 de ellas. Sus ejércitos de tierra, mar y aire controlan los 2 océanos, controlan las comunicaciones, controlan el espacio. Cuentan con más de 2 millones de soldados que se alistan voluntariamente. Y esa beligerancia y ese poderío militar de Estados Unidos y esa economía diseñada para dominar no solamente a su población, sino al mundo entero, pues hacen de Estados Unidos, de la esfera anglosajona y sionista, pues la mayor amenaza para la paz y el bienestar mundial. Eso es lo que estamos viendo hoy en día con el genocidio, por ejemplo, que está perpetrando Israel en Palestina, o con las guerras de Ucrania, o con todos los avances de la OTAN, en el que prácticamente han puesto de rodillas a Europa, incluso en contra de sus propios intereses. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. 3, 4, 5. 5 волн расширения. Так что в чем нас не понимают? То ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты? Надули. Просто нагло обманули. Теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать
террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации. Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. The United States of America is the most powerful nation on earth. Period. Period. It's not even close. It's not even close. It's not even close. We spend more on our military than the next 8 nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. El caso es que el gasto real en armas de Estados Unidos es mayor que el de los siguientes 7 países de la lista juntos. Y el 40% de su presupuesto de defensa e incluso el 100% de su presupuesto de inteligencia son secretos. La cifra total supera el $1 trillón anuales, trillones americanos, es decir, billones hispanoamericanos. Recordemos algunas de las cosas que tenemos que pensar que suceden más allá de la comprensión de los ciudadanos normales del mundo que solamente quieren vivir en paz. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Y ese es el hecho de que estos imperios y estas agencias de seguridad y esta guerra de guerras se basa muchas veces en sacrificar a sus propias poblaciones o en crear pues ataques falsos, lo que se llaman ataques de falsa bandera. Históricamente ha habido muchos, podemos dar muchísimos ejemplos de ellos, ¿no? Por ejemplo, remontémonos a la época en la que empezó la guerra de Estados Unidos con España, que esa guerra empezó con el hundimiento del acorazado Maine, tras una explosión en la que murieron 266 tripulantes. El presidente McKinley en esa época consiguió con eso que el Congreso autorizara la declaración de guerra e invadió a Cuba. Eso fue una victoria muy fácil que acabó con la Marina española y trajo aparejada la posesión de sus colonias en Filipinas, Puerto Rico y Guam, y el comienzo de una política intervencionista en el Pacífico. Estados Unidos había dejado de ser un país, se había convertido en lo mismo que odió y contra lo que luchó por su libertad, en un imperio. Y ese complejo industrial, financiero y militar, y por supuesto tecnológico que gobierna hoy en día Estados Unidos, curiosamente con un presidente que posiblemente tenga una predemencia senil, que a su edad debería estar disfrutando de una jubilación y que posiblemente vaya a ser sucedido nuevamente por el loco de Trump. Pues este complejo, que es el que está detrás de estos títeres en Estados Unidos, lo que se llama el Deep State, no tiene escrúpulos para derrocar gobiernos democráticos, ni para aniquilar movimientos sociales, ni para crear grupos paramilitares o apoyar dictadores que permiten un control totalitario de sus poblaciones. Literalmente permiten el saqueo de sus países, por eso Washington los apoya y los mantiene en el poder o los quita cuando ya no les son útiles. Recordemos que desde el año 2002 y tras el atentado de las Torres Gemelas, el Congreso de Estados Unidos, en clara violación de la Constitución, le concedió al presidente el poder de declarar guerras. Un solo hombre tiene el poder de declarar guerras, incluso con el uso de armas nucleares. Hasta entonces, los presidentes norteamericanos habían necesitado provocar un incidente, es decir, un ataque estos de falsa bandera, simular un ataque contra sus propios intereses,
para conseguir la autorización del Congreso. Esas farsas, esos ataques de falsa bandera llegan hasta nuestros días y por eso les pido a todos ustedes que miren los medios de comunicación realmente con muchísimo cuidado y lean entre líneas y no se fíen y no tengan esa sensación de que cualquier cosa que se escape a su moral, a su capacidad de comprensión, ya es una tarea de la conspiración, porque desafortunadamente la historia está llena de casos en las que vemos estos. Por ejemplo, voy a citar algunos de ellos. En 1915, un submarino alemán torpedeó y hundió al barco americano Lusitania. Un barco alemán torpedea a uno americano y mueren 1.260 personas. Curiosamente, ¿quién había alertado a los alemanes de que ese barco llevaba armas? Los mismos servicios secretos de los Estados Unidos. Pero esa era la excusa que necesitaba el presidente Wilson para entrar en la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo, 1941. El bloqueo económico al Japón provoca el desesperado bombardeo a Pearl Harbor en el que mueren 3.000 soldados norteamericanos. Washington sabía con antelación del ataque, pero no avisaron a tiempo al comando en Hawái. Así, de esa manera, Roosevelt tiene la justificación que necesitaba para que el Congreso aprobara la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo, 1964. El gobierno norteamericano acusa a Vietnam de torpedear uno de sus barcos en el Golfo de Tonkin. 40 años después, el secretario de Defensa de la época, el señor McNamara, confiesa que el ataque nunca sucedió, pero el incidente permitió al presidente Johnson declarar la guerra a Vietnam, en la que 60.000 soldados norteamericanos y 3 millones de vietnamitas perdieron la vida. Otro ejemplo de falsa bandera, 1967. Durante la guerra de los 6 días contra los países árabes, aviones israelíes camuflados bombardearon al barco norteamericano Liberty. Su objetivo era obligar a Estados Unidos a atacar a Egipto. Hubo 34 marinos muertos y 171 heridos. Otro ejemplo, 1990. Estados Unidos, que había ayudado secretamente a Kuwait a realizar perforaciones petroleras transversales para robar petróleo a Irak, informó secretamente al mismo Saddam Hussein y le aseguró que no se opondría si quería tomarse los pozos petroleros de Kuwait. Como consecuencia, Irak invade a Kuwait. Irak había sido un aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría con Irán y un gran comprador de armas norteamericanas, incluyendo químicas y biológicas. Inmediatamente pasó esto, los medios de comunicación norteamericanos empezaron una campaña masiva de demonización contra Saddam Hussein y el secretario de Defensa Cheney le pasó al gobierno de Arabia Saudí fotografías de satélite en las que se veían miles de tropas iraquíes invadiendo su país. ¿Qué pasó? Pues que Arabia se vio forzada a pedir la intervención de Estados Unidos y le permitió establecer bases militares en su territorio. Bases que con el tiempo se convirtieron en permanentes. Eso causó el rechazo del Islam más radical y la lanzó a la yihad. Entre esos personajes que se lanzaron a la yihad había un tal Osama Bin Laden y surgió Al Qaeda. 10 años después, imágenes de satélites rusos de las mismas fechas mostraron que no había existido invasión en Arabia por parte de Irak. Pero en aquellos días se dio difusión internacional a las declaraciones de una niña, una joven enfermera kuwaití, que en el Congreso de Estados Unidos, en medio de lágrimas, contaba cómo los soldados iraquíes sacaban a los bebés de las incubadoras y los asesinaban. Tiempo después, se hizo público que esta supuesta enfermera era la hija del embajador de Kuwait y que había sido entrenada por Washington para su magistral actuación. Pero eso sí, la propaganda ya había conseguido su objetivo y la guerra del Golfo se había lanzado. El mundo asistió al primer conflicto en la historia transmitido en televisión, en directo. Murieron más de 1 millón de personas, la mayoría civiles. Además, el incendio de cientos de pozos petroleros y los enormes vertidos en el Golfo Pérsico produjeron uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Otro ejemplo, el 11 de septiembre del 2001.
En ese momento el mundo se estremeció con los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en las que murieron 2.823 personas. El gobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible por obstruir la investigación, y el informe oficial está lleno de inconsistencias. De hecho, ha sido rechazado por buena parte de la población y por expertos e investigadores independientes en el mundo entero. La versión que el gobierno quiso hacer creer a todo el mundo es esta. La mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 hombres armados con cúters, liderados por un hombre en diálisis desde una cueva a medio mundo de distancia, con un teléfono móvil y un computador, dirigió una sofisticada penetración del espacio aéreo mejor defendido del mundo, sometiendo a los pasajeros y a los pilotos entrenados en combate de 4 aviones comerciales, y llevaron los aviones totalmente fuera de su ruta durante más de una hora, sin ser molestados por ningún interceptor. Los 19 secuestradores devotos fundamentalistas, a quienes les gustaba beber alcohol, esnifar cocaína, vivir con strippers de pelo rosa, consiguieron derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York. Mientras en Washington, otro que no podía controlar una avioneta de un solo motor fue capaz de pilotar un 757, hacerlo descender 8.000 pies, girar 270 grados y volar a ras de suelo hasta estrellarse con el Pentágono, donde un montón de analistas trabajaban en el misterio de los 2.3 trillones de dólares que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld anunció que habían desaparecido de las arcas del mismo Pentágono en una rueda de prensa el día anterior. Por suerte, los que cubrían la noticia supieron en minutos quién lo hizo. Los comentaristas lo supieron en horas, la administración el mismo día, y las pruebas literalmente cayeron en manos del FBI. Por alguna razón, un montón de conspiracionistas locos pidieron una investigación del ataque terrorista más grande de la historia en suelo americano. Esa investigación fue retrasada, tuvo poca financiación, fue diseñada para fallar, tenía conflicto de intereses y fue mantenida en secreto del principio al final. Se basó en testimonios conseguidos bajo torturas, cuyas pruebas fueron destruidas, y no se mencionaba la existencia de la Torre 7, Abel Danger, P-TEC, Sibel Edmonds, OBL, ni los simulacros de aviones secuestrados volando hacia edificios que se llevaron a cabo en el preciso momento en que los hechos estaban ocurriendo. Mintieron sobre este asunto el Pentágono, la CIA y la administración Bush. En cuanto a Bush y Cheney, nadie sabe qué dijeron, porque testificaron en secreto, sin grabaciones, a puerta cerrada y sin estar bajo juramento. Nadie se molestó en saber quién financió los atentados porque esa pregunta se consideró de poca importancia práctica. Aún así, la comisión del 11S respondió brillantemente todas las preguntas que el público tenía, excepto la mayoría de preguntas de familiares de las víctimas. Acusó a todos los responsables, pero ninguno perdió su trabajo. Determinó que los ataques fueron un fallo de imaginación porque ni nuestro gobierno ni el anterior pudieron haber imaginado aviones lanzados contra edificios. Excepto el Pentágono, la Agencia Federal de Emergencias, la de Reconocimiento y el Comando Aeroespacial. La DEA destruyó 2.5 terabytes de supuesta información peligrosa, pero está bien, porque probablemente no era importante. La Comisión de Valores destruyó sus registros sobre asuntos internos antes de los ataques, pero está bien, porque dijeron que destruir los datos de la más grande investigación en su historia era simplemente la forma rutinaria de mantener la información. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología clasificó los datos que usaron para su modelo de colapso de la Torre 7. Pero está bien, porque dijeron que saber cómo lo hicieron habría puesto en peligro la seguridad pública. El FBI argumentó que todo el material relacionado con la investigación sobre el 11S debería mantenerse oculto al público. Pero está bien, porque probablemente el FBI no tiene nada que esconder. Este hombre nunca existió ni hay nada que decir de aquí que merezca la pena. Y si dices otra cosa, eres un conspirador paranoico, y como tal mereces ser mostrado a toda la humanidad. Igual que él, y él, y él, y ella, y ella, y ella, y él. Osama Bin Laden vivió en una fortaleza de cuevas en las colinas de Afganistán, pero de alguna manera consiguió salir. Después se escondió en Tora Bora, pero de alguna manera escapó. Luego vivió años en Abbottabad, engañando durante una década a los mejores cuerpos de inteligencia con la tecnología más sofisticada de la historia, publicando vídeo tras vídeo con total impunidad, y volviéndose más joven en cada aparición, hasta ser capturado antes de aparecer en público, en un arriesgado asalto por los cuerpos de élite, el cual no se grabó, en el cual no se resistió ni usó a su mujer como escudo humano, y en el que estas fuerzas especiales fueron presas del pánico y mataron a este honorable hombre, supuestamente la mejor fuente de información del planeta sobre crueles terroristas. Luego lanzaron su cuerpo al mar antes de decírselo a nadie. Después, 2 docenas de miembros de ese equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Esta es la historia del 11 de septiembre que nos presentaron los medios. Si tienes preguntas acerca de esta historia, eres una oveja negra, paranoico, abusador de perros, maltratador de bebés y serás rechazado por todo el mundo. Si amas tu país, la libertad, la felicidad, los arcoíris, el rock and roll, los cachorros, el pastel de manzana y a tu abuela, nunca jamás expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia a nadie. Jamás. La cantidad de personas que no se creyeron la versión oficial de los Estados Unidos pues aumentó exponencialmente los días siguientes a los ataques al conocerse una trama de especulación inmobiliaria, cobros de seguros multimillonarios, operaciones bursátiles previas que hicieron ganar millones a un pequeño grupo de personas que al parecer sabían que algo iba a ocurrir.
Uno de los muchos detalles sorprendentes fue que el día anterior al atentado, los días anteriores, la agencia contratista del Departamento de Defensa encargada de las Torres Gemelas, llamada Securacom, había retirado a los guardias de seguridad y los perros entrenados en olfatear explosivos. Sorpréndase, uno de los copropietarios y directores de esa empresa era Marvin P. Bush, el hermano del presidente Bush. Por supuesto, la Casa Blanca se negó a hacer comentarios al respecto durante la investigación. La sospecha de que el 11S pudo ser otro caso de falsa bandera aumenta con la reciente desclasificación de papeles en la época de Kennedy, en la que la CIA sugería simular ataques terroristas muy similares a los de las Torres Gemelas y sugería hacer esos ataques como por ejemplo poner bombas, masacrar civiles y estrellar aviones en territorio norteamericano para culpar a Cuba. Eso lo sugería la CIA. Culpar a Cuba para de esa manera justificar la invasión de la isla. Kennedy se oponía a la guerra y quería terminar con esas acciones criminales y mafiosas de la CIA. The United States, as the world knows, will never start a war. We do not want a war. We do not now expect a war. This generation of Americans has already had enough, more than enough, of war and hate and oppression. Los atentados del 11S permitieron multiplicar el presupuesto de defensa de Estados Unidos, crear nuevas leyes que daban poder al Pentágono para intervenir en cualquier parte del mundo. Le permitieron militarizar la policía en todo el país. Les permitieron hacer leyes para poder espiar a los ciudadanos, para encarcelarlos sin necesidad de un juicio, para utilizar el ejército en las ciudades e incluso para asesinar. La palabra defensa, en ese momento, se sustituyó por un concepto mucho más difuso y maleable, el concepto de seguridad. Eso permitió recortar todo tipo de derechos y de libertades e hizo que crímenes por los cuales se destituyó a Nixon y a muchos otros más pasaran a ser legales. El presidente de los Estados Unidos desde ese momento podía declarar la guerra a quien quisiera, cuando quisiera. Después del 11 de septiembre, un furor patriótico recorrió el país. La propaganda del lobby armamentístico inundó Washington. Se crearon ejércitos privados y los medios de comunicación alimentaron hasta el cansancio la paranoia terrorista. Como consecuencia, las nuevas medidas fueron aceptadas por la inmensa mayoría de la población. Y las pocas críticas venían de canales independientes de Internet que fácilmente eran cancelados. Prácticamente nadie hablaba de intereses económicos tras la industria de la guerra, ni de la larga historia norteamericana de violación de derechos humanos en otros países. 5 años después, el soldado norteamericano Chelsea Manning filtró millones de archivos secretos del Departamento de Estado sobre la guerra de Irak y de Afganistán. Lo hizo a través de Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro que denunciaba ilegalidades en todo el mundo y cuyas bases de datos acumulaban más de 1 millón de documentos de la política exterior de Estados Unidos. Eso incluía vídeos militares en los que la opinión internacional pudo ver cómo desde drones o desde helicópteros pagados con los impuestos de los norteamericanos y enviados por el Premio Nobel de Paz Barack Obama, se asesinaba a civiles inocentes mientras sus asesinos se felicitaban como si eso fuera un videojuego. La intimidación y la fuerza le han garantizado a los imperios la impunidad. Poseer los medios de comunicación les permite adoctrinar a sus ciudadanos o que nos tengamos que quedar callados ante un genocidio como pasa hoy en día en Palestina. El control de la educación hace que la juventud aprenda a obedecer y no cuestione la versión de la historia que se enseña en los colegios y universidades. La propaganda patriótica de estos imperios permeabiliza la sociedad. Y es como en la antigua Roma, la gente solo quiere circo y pan. Y por eso esa indiferencia es la que nos ha llevado a este estado en el que estamos, porque los pueblos han acatado, se han dejado robar el consentimiento. Y ahora glorifican también ese militarismo e ignoran las atrocidades. Una vez que hemos llegado a este punto, entonces es fácil de que imperen estos discursos sobre superioridad de una raza sobre otra, de unos países sobre otro, de una religión sobre otra. Que haya pueblos que se sientan los elegidos, que se sientan excepcionales. Y esa excepcionalidad
solo lleva a justificar nuevos abusos y a cometer más crímenes. Por eso no nos podemos quedar callados, gente. Un ejemplo de esa historia escrita por los vencedores es, por ejemplo, la versión cinematográfica de la Segunda Guerra Mundial, que se le enseña a los niños en los colegios norteamericanos. Bueno, y en gran parte del mundo, todos los que hemos sido permeados por Hollywood. En esa versión, pues son los Estados Unidos los que ponen el conflicto con Japón y salvan a millones de vidas gracias al lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero los hechos fueron muy diferentes. Primero que todo, el presidente Truman había ignorado la petición de paz de los japoneses y dio orden de usar las bombas nucleares para hacer una demostración de fuerza a los rusos. Las ciudades japonesas ya habían sido bombardeadas hasta sus cimientos. El 80% estaban totalmente destruidas. Fue la invasión rusa en Manchuria lo que convenció a los japoneses para rendirse. Las bombas atómicas sobraban. Influyeron muy poco. Fue sin duda el mayor acto terrorista de la historia. Murieron más de 300.000 personas de forma inmediata. Y las secuelas, aún presentes hasta nuestros días, se transmiten por generaciones. Estas bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima son una monstruosidad sin ningún tipo de justificación militar. Y muchos de los generales norteamericanos, incluyendo el propio MacArthur, se opusieron. Las actuales bombas nucleares, las que tenemos hoy en día en países con ojivas, con 6.000 ojivas como Rusia, o Estados Unidos, o Francia, o tantos otros, son miles de veces más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Por eso el actual conflicto en Ucrania y en el Oriente Medio puede fácilmente terminar con la humanidad si estas armas se activan por error, por matoneo o por malos cálculos de estos ampones que dirigen el mundo. Más de 10 países tienen armas nucleares. Entre Estados Unidos y Rusia hay 16.000, imagínense. Una guerra nuclear acabaría con la vida en el planeta. Esto no es como que si Latinoamérica o África no quieren intervenir en una guerra nuclear, que se maten los europeos y los norteamericanos. No, aquí nos vamos todos. Porque el poder de las armas nucleares acaba con la vida literalmente sobre el planeta. Por eso, eliminar estas armas es una de las medidas más efectivas para evitarlo. Y ser conscientes de que el alto al fuego debe ser la primera medida en cualquier conflicto. El embargo armamentístico y el empezar a hablar de paz. La paz no es un equilibrio de terrores. A la paz no se llega con guerras. A la paz se llega con diálogo. A la paz se llega concertando. A la paz se llega sabiendo que nadie va a ganar, que todos vamos a ganar. La versión norteamericana de la Segunda Guerra Mundial proclama que su ejército derrotó a los nazis. Pero en realidad, sus tropas, junto con las inglesas, combatieron apenas a 10 divisiones alemanas. Mientras que los rusos, los rusos, los malos del paseo hoy en día, para Occidente, se enfrentaron a 200 divisiones alemanas. El hecho más revelador es que en la Segunda Guerra Mundial murieron menos de 400.000 norteamericanos, mientras que murieron 27 millones de rusos. En realidad Estados Unidos entró muy tarde en el conflicto y lo hizo principalmente motivado para asegurarse, ojo a esto gente, para asegurarse el pago de los préstamos que sus bancos habían hecho a Francia e Inglaterra. Algunos de estos mismos banqueros apostaron por ambos bandos y también financiaron a los nazis. Muchos de estos eran banqueros judíos sionistas. Un ejemplo de uno de esos banqueros es Prescott Bush, padre y abuelo de 2 presidentes norteamericanos. La enorme fortuna de los Bush ya la había comenzado a amasar su padre, Samuel P. Bush, que fue gerente general de Buckeye Steel Casting, la compañía que fabricaba las vías de tren para el monopolio del petróleo de los Rockefeller, quien a su vez tenían el apoyo financiero de los Rothschild. Sí, señor, los Rothschild o Rothschild, como quieran ustedes pronunciarlo, son todos judíos sionistas. Prescott Bush perteneció al directorio de la Union Banking Corporation de Nueva York, que financió al nazi Fritz Thyssen, patriarca de esa dinastía industrial y de coleccionistas de arte.
Prescott Bush fue el gerente general de una fábrica de acero nazi llamada Silencium Consolidated Steel, que empleaba como esclavos a los prisioneros del famoso campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Ya van viendo ustedes la dinastía Bush, que ha generado 2 presidentes norteamericanos, de dónde viene y qué intereses tiene y qué interrelaciones tiene con los banqueros judíos sionistas. Bush, en esa época, Prescott Bush, fue acusado por el gobierno norteamericano de colaboración con el enemigo y se le confiscaron sus acciones del Union Banking Corporation. Preston Bush también perteneció al poderoso movimiento eugenésico, que no es ninguna teoría de la conspiración. Esto es un movimiento en el que básicamente esta gente opina que sobramos la mitad de la población del mundo. Este movimiento lo iniciaron élites de ambos lados del Atlántico, élites norteamericanas, élites inglesas principalmente, que buscaban controlar y seleccionar la población, y por eso se hicieron esterilizaciones a gran escala. Y esto sigue hasta nuestros días. Miren las masivas esterilizaciones que gente como Bill Gates promociona en el planeta entero, o la forma en que se asesina de hambre a millones de personas. Pero todo esto viene de unas filosofías básicamente de la época de todos estos eugenésicos del siglo XVIII y XIX, en el que ya se dieron cuenta de que no había para todos y de que había que acabar con un montón de gente. El hijo de Prescott, George Bush, fue el primer director de la CIA que llegó a presidente de los Estados Unidos. Y esa vinculación pues llena de sombras a este personaje, y viene desde la época del asesinato de John Kennedy. Durante la presidencia del primer Bush, el dictador y narcotraficante Manuel Noriega trabajó, por ejemplo, para la CIA, permitiendo que miles de toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos. El segundo presidente, Bush, se asoció con Salem bin Laden. Ojo, el segundo Bush que fue presidente fue socio del hermano mayor de Osama bin Laden, con quien formó la compañía Arbusto Energy Oil. Las familias Bin Laden y Bush fueron amigas por más de 20 años y son socios en la enorme compañía Carlyle Group, que incluye a Raytheon, que es uno de los mayores fabricantes de armas del mundo. Ya van viendo por dónde van las cosas, ¿no? Banqueros, fabricantes de armas, presidentes de Estados Unidos, sionistas. A través de estas 2 corporaciones, el Carlyle Group y Raytheon, los 2 clanes familiares, el de Bin Laden y los Bush, pues obtuvieron ganancias multimillonarias durante la guerra de Irak. Además de ordenar la invasión de Irak, Bush contrató a Osama Bin Laden para entrenar a los muyahidines en la lucha para expulsar a los soviéticos de Afganistán y para reinstaurar el régimen talibán en ese país. Los Estados Unidos han apoyado a Al-Qaeda y a sus organizaciones afiliadas durante más de medio siglo. Ronald Reagan calificó a esos terroristas como luchadores por la libertad. Osama Bin Laden, de hecho, fue reclutado a los 22 años por la CIA. Fue entrenado en uno de sus campos. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Afganistán, recordemos que es el mayor productor de opio y heroína del mundo. Allá había otro negocio brutal, muy interesante para los Estados Unidos. Por lo menos en esa época, 300 billones de dólares anuales que mueve la heroína. George Bush, hijo, fue quien declaró a Bin Laden responsable de los atentados del 11S. Y en su búsqueda, en su supuesta búsqueda,
invadió al más que estratégico Afganistán. Allí las tropas norteamericanas terminarían luchando contra los soldados que ellos mismos habían armado y entrenado. Concretamente, el padre de George Bush fue quien los armó y los entrenó. Bueno, gente, veo que ya van entrando en materia y la saga de los Bush nos sirve muchísimo para desgranar un poquito la dinámica de estos amas del mundo y cómo hasta nuestros días hoy nos tienen al borde de una tercera guerra mundial. Por ejemplo, veamos que una de estas aportaciones de George Bush a la historia negra de la humanidad fue la Segunda Guerra del Golfo. Aquí ni más ni menos que invadieron al país con las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo. Eso fue una decisión ilegal tomada por Estados Unidos, Inglaterra y España, gracias al oportunista, arribista, neoliberal y facho de el señor Aznar, quien junto con esos otros dos personajes, y al margen, por supuesto, de Naciones Unidas y en contra de la opinión mayoritaria de la comunidad internacional, pues invaden a este país, básicamente pensando en el petróleo, en la reconstrucción y en las grandes ganancias que iban a tener sus multinacionales. Los propios ciudadanos de los tres países están en contra de esa invasión. ¿Y la excusa cuál fue? La excusa fue la existencia de unas armas de destrucción masiva que jamás se encontraron. Lo más inquietante, gente, es que esta maquinaria de guerra norteamericana, o mejor, anglosajona y sionista, porque es internacional, manda en Estados Unidos. Y no es el gobierno de Estados Unidos el que manda, no es su presidente. Es un gobierno en la sombra formado pues, por el Consejo de Relaciones Exteriores, el Complejo Militar Industrial, las 17 agencias de seguridad, a la cabeza de las cuales está la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la Agencia de Seguridad Nacional. Pero también están el complejo tecnológico e informático, el complejo de comunicaciones, junto a todo este aparato militar, hacen que la primera víctima, como en todas las guerras, sea la verdad, y esta excepcionalidad de este imperio norteamericano, una y otra vez, lo utilicen como bandera para, en nombre de libertades y de democracias, que solo existen en sus imaginaciones, porque en la realidad son solo campos de batallas que generan dinero, pues sean la excusa para una y otra vez meternos a todos en guerras. El CFR, pues ustedes preguntarán qué es eso, ¿no? Pues el CFR es un grupo de poder que representa el consenso de la élite estadounidense, y eso está fuera de todo control democrático. Ahí se ingresa por invitación, usted ni yo vamos a estar nunca allí. Y en los últimos 60 años, pues ese CFR, Council of Foreign Relations, ha establecido los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos, básicamente en función de los intereses de sus propios miembros. Eso se creó durante la Primera Guerra Mundial y fue financiado en sus inicios por la Fundación Rockefeller, como también fueron financiadas por lo mismo Rockefeller, las Naciones Unidas, el Club Bilderberg y la propia CIA. Los miembros del CFR son los políticos, militares, empresarios o artistas más poderosos, pertenecen a ambos partidos mayoritarios y entre sus objetivos está pues, la globalización. Pero no la globalización para que circulen libremente bienes, servicios y trabajadores, sino la globalización que es que el mundo quede en manos de unos pocos globalistas, que lo que hacen es básicamente eliminar las regulaciones de los países, es decir, pasar a atropellar las democracias de los países, acabar con sus soberanías para que sus multinacionales puedan entrar libremente a depredar. Este CFR básicamente es el que decide las guerras. Y también este CFR se encarga de elaborar pues, el mito del intervencionismo altruista norteamericano. Ese que niega sistemáticamente pues, todo el sufrimiento que va infringiendo por el mundo Washington. Esta labor realizada en coordinación con la CIA, creada, como decía yo, por los Rockefeller, por los abogados de Wall Street y por los dueños de los grandes medios de comunicación, pues como el New York Times, el CBS o el Washington Post, son todo un entramado mediático y de marketing que determina la opinión y las tendencias políticas de la inmensa mayoría de la opinión pública norteamericana y mundial. Actualmente el Consejo de Relaciones Exteriores es financiado por más de 200 multinacionales,
cuenta con más de 5.000 miembros y entre ellos se escogen la mayoría de los dirigentes gubernamentales. Del CFR, para que ustedes se hagan una idea, han salido 8 presidentes de los Estados Unidos, 24 secretarios de Estado, 16 secretarios de Defensa y 17 directores de la CIA. Además de cientos de directores generales de las principales multinacionales, universidades y centros de investigación. En cuanto a la Agencia Nacional de Seguridad, ¿se acuerdan de los documentos de Edward Snowden que reveló el diario británico The Guardian? Que detallaban un programa de espionaje masivo a los ciudadanos por parte de esta agencia de seguridad, de la NSA, en la que participaban los gigantes de Internet Facebook, Google, Microsoft y Yahoo, y de la compañía de teléfonos Verizon. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, pues todo ese entramado de agencias y de todas estas plataformas, incluyendo desde la que estoy hablando, que comparten pues todas sus labores de espionaje con las agencias de seguridad, pues es los que nos tienen a todos los habitantes del planeta en una vigilancia constante, y que el próximo paso que ya se está dando de forma importante, que es el transhumanismo, junto con la inteligencia artificial, el reconocimiento biométrico, facial, etc., va a ser fácil la implantación de monedas centrales digitales que van a hacer prácticamente desaparecer el dinero, con lo cual se consigue el control total de la población. Usted no va a poder tener ni siquiera agua, porque le van a cortar el agua en su casa si usted no cumple con ciertos requisitos, con ciertos delineamientos, si usted es un opositor o si usted no responde al pensamiento unitario, totalitario que le imponga su gobierno o que le impongan las agencias transnacionales a través de sus gobiernos. Así que yo por ahí los voy a dejar hoy con esa sensación de que estamos en manos de unos poderes que tienen muy amarrado el poder económico, el poder informativo y el poder militar, que la tecnología juega a favor de todos estos poderes, que estas, por ejemplo, las 17 enormes agencias de los Estados Unidos constituyen un gobierno en la sombra, que no tiene que rendir cuentas a nadie, que cuentan con más de 10.000 sitios secretos en su propio país. Imagínense que trabajan allí casi 5 millones de personas con contratos de confidencialidad, solamente en esas 17 agencias. Ahora imagínense los que trabajan también directa e indirectamente con el ejército, con los cuerpos de seguridad, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Estamos hablando de que una buena parte de la población mundial ha terminado trabajando para agencias de seguridad y para ejércitos. Y díganme ustedes qué producen los ejércitos. No solamente son uno de los mayores contaminadores del planeta, sino qué producen los ejércitos. Y somos nosotros los ciudadanos los que alimentamos esos ejércitos, esas industrias. De hecho, esas industrias se han beneficiado de los fondos públicos, del pago de impuestos de los ciudadanos alrededor del mundo para desarrollar esas tecnologías que hoy en día son utilizadas básicamente para matar. Los dejo por aquí con este pequeño resumen geopolítico que les puede abrir la boca para que de aquí en adelante en este canal sigamos, mientras podamos existir, mostrando cómo funciona nuestro mundo, gente, y por qué no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.